Hola, muy buenas tardes, me presento, soy Pablo Ira Aguilar Ríos del grupo 6201 de la carrera de Ingeniería Informática. En este caso hablaré sobre el experimento relacionado al cambio de fases, por lo cual la introducción nos dice que se realizará un experimento relacionado con el cambio de las fases de la materia, como también comparar los resultados del cálculo posterior a la experimentación. Esto quiere decir que una vez documentado mi experimento, realizaré los cálculos necesarios a la capacidad térmica de la materia. Pero para entender el siguiente experimento es necesario conocer los siguientes conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la temperatura? La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con la que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta como una determinada energía cinética. Esto quiere decir, o simplificado, se puede decir que la temperatura simplemente es la cantidad de energía que tiene un cuerpo dentro suyo. Por ejemplo, puse aquí en la imagen a un ser humano. La parte naranja y rojiza significa que aquí hay calor y las partes azules se puede decir que es donde hay menos cantidad de calor comparada a los demás. Ahora, ¿qué es el calor? El calor se define como la energía producida por la vibración de las moléculas de un cuerpo, que pasa o se transfiere a otro cuerpo con menos temperatura. Esto, como lo puse aquí en esta imagen, simplemente es transferir el calor de un cuerpo a otro, pero se transfiere al cuerpo con menor cantidad de temperatura. No puede haber dos iguales, debe haber uno mayor y otro menor. Ahora, ¿qué son los estados de la materia? La materia en total tiene cuatro estados, los cuales son el sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Considerando el principio de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, es posible pasar de un estado a otro a través de un proceso en el que se intervienen diferentes factores como son la estructura molecular, puntos de fusión y ebullición, presión atmosférica, calor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta imagen puse los tres estados principales, los cuales son sólido, líquido, gaseoso, y las diferentes, se puede decir que cambios de estado de la materia: sublimación, cristalización, fusión, solidificación, vaporización, condensación. Ahora, ¿qué es la fusión? Es un cambio en la materia de estado sólido a líquido. Es equivalente a la fundición o el derretimiento. Consiste en introducir calor o energía en un cuerpo sólido para ocasionar que sus partículas comiencen a desplazarse con mayor velocidad, perdiendo así sus fuertes uniones, convirtiéndose en un líquido. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí yo lo puse con un helado. Cuando el helado las moléculas están unidas y el helado empieza a sentir el calor o se le empieza a transferir el calor, empiezan a separarse poco a poco de tal forma que se crea un líquido, como podemos decir, se derrite el helado. Ahora, ¿qué es la ebullición? El fenómeno físico mediante el cual un líquido modifica su estado y se vuelve gaseoso. Dicho traspaso se produce cuando la temperatura de todo el líquido alcanza el denominado punto de ebullición a una presión determinada. Cabe recalcar que hay distintos puntos de ebullición referente a distintos materiales en los cuales quieres ebullir. O sea, no puede ser lo mismo el agua y el alcohol. Por ejemplo, cuando se calienta un líquido, alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es lo bastante grande que se forman burbujas dentro del cuerpo y del líquido, como por ejemplo aquí en esta imagen. Esta temperatura se le llama punto de ebullición. Como dije anteriormente, no hay... Depende del líquido que lo quieras ebullir. Ahora, ¿qué es el calor sensible? El calor sensible es la cantidad de calor que puede recibir un cuerpo sin que se afecte a su estructura molecular, es decir, que no cambie su estructura o el estado, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o así. O sea, simplemente es un es el calor que se le puede dar a un cuerpo solamente para calentarlo, no para cambiar su estado de la materia. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es la energía o también llamado calor necesario para que una sustancia cambie de fase o estado. Si el cambio es de sólido a líquido, se le denomina calor de fusión.
Si el cambio es de líquido a gaseoso, se denomina calor de vaporización o calor de ebullición. Cuando se le aplica calor a una sustancia que ha llegado a la temperatura que cambia de estado, es posible que aumente la temperatura, sino que simplemente cambia de estado. Por ejemplo, si continúas aplicándole calor al agua en ebullición, la misma no sobrepasará nunca los 100 grados. Ese es el calor latente. O sea, es un calor inexistente el cual se queda estancado hasta que le agregues y le agregues y le agregues más calor constantemente. Ahora, ¿qué es el calor específico? El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de esa sustancia para elevar su temperatura a una unidad, o sea, 1 grado Celsius o 1 grado Fahrenheit, dependiendo. Esa cantidad varía tanto dependiendo de la temperatura que se encuentra la sustancia antes de aplicar el calor. Por ejemplo, aquí tengo una sustancia, si el calor específico, que es calorías sobre gramos y por grados centígrados. Por ejemplo, el agua se puede decir que es 1, alcohol 0,58 de calor específico y así, como podemos observar en esta tabla. Ahora, calor latente de fusión. El calor latente de fusión es el calor o energía necesaria para una sustancia cambie de estado sólido a líquido. Por ejemplo, aquí tengo su fórmula, la cual es el calor representado como Q que es necesario aportar para que una masa M de cierta sustancia cambie de fase. Es igual a Q es igual a masa por L, donde L se le denomina calor latente de la sustancia y depende del tipo de cambio de fase. Por ejemplo, aquí tengo una tabla referente a las sustancias, bueno, unas sustancias las cuales aquí tenemos su temperatura de fusión, su, su calor latente de la sustancia, su temperatura de ebullición y su calor latente de ebullición o de vaporización. Ahora, ¿qué es el calor latente de ebullición? El calor latente de ebullición es la cantidad de energía que requiere un cuerpo para pasar de líquido a gaseoso. Por ejemplo, para medir el calor de vaporización, se coloca un recipiente metálico con una masa M de agua sobre un hornillo eléctrico de potencia P. La temperatura inicial del agua es representada como TA. A medida que transcurre el tiempo, se va elevando la temperatura del agua hasta que entra en ebullición a los 100 grados centígrados. Anotamos el tiempo representado como T1. El agua se evapora, disminuyendo el nivel de agua en el recipiente hasta que toda el agua se ha convertido en vapor. Anotamos el tiempo, el cual lo representamos como T2, que transcurre desde el comienzo de la ebullición hasta que se consume el agua. Tendremos las siguientes relaciones. P por T1 es igual a M por C por 100 grados menos temperatura inicial del agua. Y P por T2 igual a M por LV, que donde LV es el calor de vaporización del agua que trataremos de determinar. Ahora, eliminamos la cantidad desconocida de P, en el cual el sistema de dos ecuaciones y despejamos LV o calor de vaporización, lo cual nos da la siguiente fórmula. LV es igual a tiempo 2 sobre tiempo 1 por C por 100 grados menos temperatura inicial del agua. Ahora, eso sería todo en la cuestión de los conceptos. Aquí dejo las fuentes consultadas de donde saqué la información. Cabe recalcar que unos conceptos los saqué de la clase de física de mi profesor, por lo cual no van a estar aquí, pero de todos modos puedo decirles que es una fuente confiable. Ok, muchas gracias y continuaríamos con el experimento. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo de Aguilar Ríos. Soy de la carrera de Ingeniería Informática impartida por el TESCHA, Grupo 6201. Lo que voy a realizar a continuación es un experimento de cambio de fases para la materia de física para informática. Esto es para tratar de explicar cuál es el cálculo del calor suministrado a una masa X para convertir de hielo a vapor. Lo que vamos a necesitar será agua, un congelador, una estufa, una olla y un recipiente del ala. Lo que yo ocupé fue un recipiente del ala de 426 mililitros. Lo primero que debemos hacer será pesar el recipiente del ala vacío con una báscula, que de hecho también eso lo vamos a necesitar. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra báscula y ponemos el
el envase y podemos observar que el peso neto es de 0.020 gramos. Lo que vamos a hacer a continuación será escribir en la libreta nuestro dato. Una vez obtenido el dato, lo que vamos a realizar a continuación será llenar el bote del ala con agua para después congelarlo, por lo cual lo que voy a hacer será hacer unos cortes para mostrar cómo se está llenando el bote del ala y después para ver cómo lo meto al congelador y esperar hasta que se congele. Como podemos observar, lo que voy a hacer es llenar mi recipiente con agua, así que lo llenaré y haré un corte hasta que se llene. Una vez que se haya llenado, lo que voy a hacer es meter este recipiente al congelador. Metemos el recipiente al congelador ya lleno de agua y esperamos hasta que se congele. Muy bien, ya pasaron 4 horas desde que metí el agua al congelador. Vamos a ver si ya se pudo congelar. Como podemos observar, ya está hecho un sólido. Lo que pasó es que las moléculas que estaban sueltas al juntarlas y unirlas, lo que causamos es que se haga un sólido como tal, y eso es lo que puede pasar en la congelación. Ahora lo que voy a hacer es pesar mi hielo en la báscula para saber cuánto es la masa total del hielo. Lo que voy a hacer es pesar el hielo y después restarle los 0.020 gramos del envase del ala. Como podemos observar, aquí tenemos la báscula, aquí tenemos el hielo. Lo ponemos, me dice que tenemos un peso de 0.415 gramos. Lo anotamos, hacemos la resta y ya lo realicé y quedó como 0.395 gramos la masa del hielo como tal. Ahora lo que voy a hacer es medir la temperatura con un termómetro digital. Espero que funcione porque ya lo probé anteriormente y no funcionó con otro termómetro, pero vamos a probarlo. Bueno, aquí me marca una L de realmente sería frío, porque como no marcan como tal menos grados, sería un grado 0 o un menos bajo 0 grados Celsius en total de la temperatura del hielo. Así que hay que registrar la temperatura del hielo. En este momento acabo de pasar el recipiente a una olla con agua para poder calentarlo baño María y poder observar bien cómo se derrite el hielo y poder observar tanto el cambio de temperatura del agua del exterior como del hielo al momento del punto de fusión. Como podemos observar, han pasado unos minutos y bueno, sí, unos minutos y podemos observar cómo ya está empezando a hervir o llegar al punto de ebullición la parte de afuera, pero lo de adentro está apenas descongelándose. Así que esperaremos un poco más para observar bien lo que pasa. Han pasado ya varios minutos. En este momento con el termómetro voy a medir tanto la temperatura del agua exterior como la temperatura del agua del hielo. Como podemos observar, ya llegamos al punto de ebullición de la parte de afuera, y de la parte de adentro ya llegamos al punto de fusión, que es cuando el agua, el sólido que sería el hielo, ya se convirtió en líquido, y el punto de ebullición es cuando en este momento están brotando ya las burbujas del gas que está dentro del agua, que se están las moléculas pues agitando demasiado de tal forma que se crean estas burbujas. Así que tomaremos la temperatura y registraremos el dato. Ahí está, veamos. Me marca una H, significa que nos sobrepasamos ya de los 40 grados. Entonces podremos decir que
la temperatura del agua del hielo ya está en los 40 grados. Y de la parte de afuera, por el punto de ebullición, ya debe de estar en los 100 grados Celsius. En este momento ya llegamos al calor latente, en el cual se están aplicando los 100 grados Celsius, pero no supera los 100 grados Celsius. Y en este caso apenas se está aplicando lo que sería parte del calor del punto de fusión o del calor latente de fusión, en donde se acaba de convertir en agua. Ahora esperaremos hasta que se evapore tanto el agua de adentro. Ahora, ¿qué noté sobre este cambio? Primero que nada, la velocidad realmente, porque no esperaba que fuera tan rápido, pero fue muy rápido. También observé que el agua, a pesar de estar en 0 grados Celsius o menos 0 grados Celsius, cambiar a más de 40 grados, pues es algo impresionante. Aunque tanto el termómetro que yo ocupé es comercial, eso no quita el hecho de que es algo importante decir que llegar a los 40 grados en tan solo varios minutos es algo muy, muy extraño. También quisiera recalcar que es muy importante saber lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición, y también sobre qué es el calor latente, tanto de fusión como de evaporación o de ebullición, ya que en este caso se ocupa mucho este concepto. Por ejemplo, el punto de fusión significa que es cuando la temperatura o el calor se le traspasa a otro cuerpo, cambiando su estado de la materia, en específicamente de sólido a líquido. Por ejemplo, en este caso fue el hielo, lo convertimos a líquido. Y el punto de ebullición es importante, ya que es el punto en el momento en que el agua o el material que, bueno, más bien el líquido que queramos ebullir empieza a desprender sus gases de parte de adentro del líquido, causando este burbujeo que podemos ver y también podemos escuchar de cuando empieza a hervir el agua. El calor latente es importante, ya que el calor latente significa que es un momento en el cual se queda estancado este calor, es un calor inexistente. Se le puede seguir agregando y agregando calor, pero no va a aumentar, se va a quedar en ese momento. Por ejemplo, el calor latente de ebullición son 100 grados Celsius y ahí se va a quedar y no va a aumentar. Y en la cuestión del calor latente de fusión es, pues a fin de cuentas, lo mismo, pero al reverso o a la inversa. Podemos seguir observando cómo sigue en su punto de ebullición. Esto no va a traspasar más de los 100 grados. Y podemos observar que la parte de adentro ya está completamente hecha agua. Y de hecho, si medimos la temperatura tanto con el termómetro, nos va a salir lo mismo, que son más de 40. Incluso podemos observar que ya hay un movimiento en el agua referente o burbujeo dentro del agua, referente al hecho de que ya está a punto de llegar a su punto de ebullición el agua del hielo. Así que regresaré unos minutos más para ver si ya empieza a ebullir el agua. 3. Muy bien, ya pasaron unos minutos más. Podemos observar cómo pues sigue hirviendo. Lo quisiera medir, pero a fin de cuentas me va a marcar hasta los 43 grados y de ahí ya no va a pasar, me va a marcar como una H. Y a fin de cuentas sabemos muy bien que están los 100 grados Celsius. Lo de adentro, pues a fin de cuentas ya está más de 43, porque incluso si lo mido me va a salir lo mismo, una H, entonces ya sobrepasé los 43 grados. Lo que voy a intentar hacer será medir la temperatura del vapor para saber si hay algún ligero cambio. Por ejemplo, aquí ya lo inicié y aquí ya lo empieza a registrar. Llevamos 37.7, 38.0, 38.2, 38.1, 40.9. Déjalo acercar un poquito más para que sienta el vapor, ya que en la cámara no se ve, pero sí ya está saliendo vapor. 42, 43.0, 43.6, 43.8. Ya llegó al H, significa que ya pasamos los 43 grados. Podemos suponer que ya llegamos a los 45 o 46 conforme vimos avanzando el paso. De hecho, si lo sigo dejando me va a marcar una
una alarma de que ya pasamos los 43 y que ya la marcó. Y así como podemos observar, así se nota lo que es el punto de ebullición y el punto de fusión. Y aquí ya el agua de aquí dentro ya está empezando a ebullir, ya se notan algunas burbujitas, aunque creo que en la cámara no se ven, pero ya se notan. Así que voy a esperar hasta que se consuma el agua. Ahora podemos observar cómo ya está ebulliendo lo más alto posible, y podemos ver cómo ya pasaron varios minutos y ya se está consumiendo, ya está a punto de consumirse el agua. De hecho hay muy poquita, no sé si se logra notar que hay ya muy poca. Así que voy a tratar de medir la temperatura de su vapor de esta zona. Entonces prendemos y observamos. Como pueden observar, metí esta cosa dentro. Ya llegamos rápidamente a los 43.7, 43.8. Lo voy siguiendo. Llegamos ya a la H. De hecho siento que se me están quemando los dedos, pero aguanto. Seguimos esperando, llegamos al H, ya pasamos los 45, incluso creo yo que ya llegamos a los 50 grados. Deja que enfoquen. Y bueno, con esto realmente sería todo mi experimento. Bueno, entonces con esto sería todo de mi parte del experimento. En conclusión, yo podría decir que es un experimento interesante saber cómo funciona el punto de ebullición, el punto de fusión, como también el calor latente, aunque pues sí se necesitan tanto termómetros, pues creo que industriales, para saber con precisión cuánto es la temperatura, pero por lo demás fue una práctica interesante, un experimento interesante de hacer para observar bien cómo obtenemos el cambio de fase de fusión de sólido a líquido y después de líquido a vapor, a fin de cuentas, por lo cual se me hace muy, muy interesante. Muchas gracias y eso es todo de mi parte. Y cabe aclarar que como no tengo las medidas exactas por no tener los termómetros adecuados o las instrumentarias adecuadas, con esto pongo a fin a mi práctica, termino totalmente el experimento. Muy bien, acabo de hacer los cálculos necesarios para saber la cantidad de energía necesaria para lo del calor específico y las calorías necesarias para pues cambiar su estado de la materia, o más bien llegar a los grados Celsius que terminamos al final. Con 40 grados Celsius se puede decir que así terminó el agua. Así que el problema, según yo, quedaría de la siguiente manera: ¿qué cantidad de energía se necesita suministrar a 395 gramos de hielo para que se eleve su temperatura de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius? Muy bien, mis datos son los siguientes. Q, que representa la cantidad de energía en calorías, no lo tenemos, así que esa sería la incógnita. La masa son 395 gramos. La temperatura inicial es igual a 0 grados Celsius. La temperatura final sería 40 grados Celsius, porque a fin de cuentas eso fue lo que llegamos a medir cuando se derritió el agua, o más bien llegó al punto de fusión el hielo. Muy bien, ahora el calor específico del agua. Como lo presenté anteriormente en la tabla, llegamos a que el calor específico es una caloría sobre gramos por grados centígrados. Así que la fórmula sería la siguiente: Q es igual a masa por calor específico, y esto se multiplica por la diferencia entre temperatura final menos temperatura inicial. Como podemos, aquí tengo los datos, y la sustitución quedaría de la siguiente forma: Q es igual a 395 gramos por una caloría sobre gramos por grado Celsius.
Esto se multiplica por 40 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Esto quedaría de la siguiente manera, si lo simplificamos. 395 gramos por 1 kilogramo sobre gramo por 1 grado centígrado por 40 grados centígrados. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar, pues como a fin de cuentas las calorías están encima de los gramos, vamos a eliminar gramos con gramos. Entonces a fin de cuentas nos quedarían 395 por una caloría, entonces nos darían 395. Ahora por 395 por 40 grados Celsius nos da 15.800 y ahora eliminaremos los grados Celsius que tenemos en la parte de abajo de las calorías y los grados Celsius de los 40. En total nos quedarían solamente calorías, por lo cual nos quedaría como tal que la cantidad de energía necesaria para que se necesita suministrar al hielo para convertirlo de 0 grados a 40 grados Celsius es de 15.800 calorías. Ahora sí, con esto por terminado el experimento. No son los datos exactos, pero son los datos aproximados, ya que, como dije anteriormente, me faltaban los instrumentos necesarios. Así que eso fue todo de mi parte, muchas gracias y espero que me hayan entendido.